Queremos invitar al ingeniero SIC Alejandro Martínez Albán, presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima, para las palabras de inicio de este programa esta noche. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Ingeniero Carlos Chimomura Ura, Paz Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingenieros, miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera. Doctor José María Viaña Pérez, rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctora Nancy Olivero Pacheco, vicerrectora académica. Doctor Feliciano Encebay, vicerrector de investigación. Señores decanos de las diferentes facultades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Señores ingenieros pesqueros, miembros de la primera promoción de egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal, señores empresarios, estimados colegas, invitados todos. Esta noche, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, se enorgullece de tener como invitados a tan ilustres visitantes. La Universidad Nacional Federico Villarreal, alma mater de muchos de los ingenieros pesqueros que trabajamos en la actividad pública y privada en el país, cumplió en octubre del año pasado 50 años de creación, cumplió sus bodas de oro. Y a los múltiples homenajes que ha recibido en estos meses, el capítulo de Ingeniería Pesquera no quería quedarse atrás, y por eso es que la Junta Directiva acordó aprovechar esta Semana de la Pesquería 2014 para rendir homenaje a la Universidad Nacional Federico Villarreal, en este caso mi alma mater, de la cual me siento orgulloso de haber estudiado en sus aulas universitarias, y que con orgullo, donde estemos, decimos que somos villarrealinos. Y es así que agradecemos esta noche a usted, señor rector José María Viaña, por su presencia en esta sede del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima. También esta noche queremos rendir homenaje a nuestros antecesores, a la primera promoción de ingenieros pesqueros del Perú, que por coincidencia pertenecen a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esta noche, junto a las altas autoridades de esta universidad, nos acompañan pues los ingenieros pesqueros de la primera promoción, algunos de los cuales tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que me acogieron años atrás cuando llegué por primera vez a CERPER, y encontré ahí pues como gerente de laboratorios al ingeniero Carlos Alegre Salazar, y al primer ingeniero pesquero del Perú, que fue mi jefe inmediato, el ingeniero Juan Révolo Ampuero, que nos volvemos a encontrar después de varios años. Esta noche pues es una noche de fiesta, es una noche de reencuentro, y en mi condición de presidente del capítulo de Ingenieros Pesqueros le doy la bienvenida a todos ustedes y los invito a disfrutar de un momento de reunión, de celebración, de reencuentro villarrealino, de reencuentro pesquero. Muchas gracias. Continuando con el programa, tenemos la parte de distinción a los egresados de la primera promoción de ingenieros pesqueros en sus bodas de oro. Queremos invitar al ingeniero SIC Carlos Alegre Salazar. Lo recibimos con un fuerte aplauso.
está? Uy, Carlos. ¿Dónde está? No, pues tienes que ordenar. ¿Cómo lo llamo o no lo llamo? Me salté. Al ingeniero Edmundo Icochea Ureña. Ah, ya. Tranquilo. Dale nomás. El diploma. Toma. Ven, ordéname esto. ¿Dónde está Carlos Raz? Ya. ¿Quién no va a hacer el kilómetro de Icochea? ¿Seguro? No, mucho chimolito, ¿no? Ahí está. Salvador, ¿no? Lara González. Salvador. Ingeniero CID, Salvador Carrión Razuri. Vamos a ir
una distinción muy especial al doctor Fernando Quevedo Ganosa, profesor de la primera promoción de ingenieros pesqueros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Queremos invitar al ingeniero SIC Carlos Alegre Salazar para unas palabras en representación de la primera promoción de Ingeniería Pesquera de la Universidad Federico Villarreal. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, distinguidos amigos Carlos Simón Mora, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Alejandro Martínez, decano del capítulo de Ingenieros Pesqueros de la filial de la departamental del Colegio de Ingenieros de Lima, miembros de la directiva del capítulo de Ingenieros, señores representantes de la Universidad Nacional Federico de Villarreal, nuestra alma mater, amigos, colegas, algunos que están ahí, creo, peor que yo, con más años, pues no, pero ahí han llegado los pesqueros. Es para mí muy grato, en principio, agradecer al capítulo, darme la oportunidad de decir algunas palabras. Me dicen que no hay mucho tiempo, había preparado unas 40 páginas para que... Como no soy muy experto en resúmenes, así que... Pero voy a decir algo que después de 50 años de haber concluido este experimento que fue, pero en realidad fue algo pensado, ¿no? La formación de un centro de estudios universitarios en el cual se estudie, se forme gente en el conocimiento de esa gran riqueza que tenemos, que es el mar peruano, ¿no? Y esto fue producto de visionarios y gente con mucha experiencia y conocimiento en la naturaleza y del país. Y acá le debemos rendir homenaje al doctor Javier Pulgar Vidal, que fue el creador de esta universidad, la primera universidad que se creó después de más o menos 30 años de la última que se había creado en el Perú. Había una necesidad urgente de espacio. Muchos de nosotros, los que entramos a la facultad en esa época que se llamaba acuicultura y oceanografía, no se llamaba pesquería, habíamos tratado de ingresar a San Marcos, a la Universidad de Ingeniería, y entonces habíamos hecho intentos y no habíamos podido ingresar. Otros venían de otras fuentes. El primer grupo de estudiantes fue más o menos 85 alumnos, algunos que venían de Argentina. Hemos terminado 27, ¿no? en esta facultad. Rápidamente, durante nuestros 5 años de estudios pasamos por 3 universidades. La privada, la Universidad Comunal del Centro del Perú, la nacionalizada Universidad Comunal, que se llama Universidad Nacional del Centro, y finalmente la filial de Lima de esta universidad, que fue convertida en una universidad, ¿no? La capital siempre pues, era un monstruo que
y creció tanto que tuvo que ser universidad y se transformó en lo que es ahora la Universidad de Villarreal. Y esto quiere decir que en esos 5 años pasamos por 3 universidades y por 2 facultades, mejor dicho, por una sola facultad con 2 nombres, ¿no? Yo me voy a referir a la facultad y a la creación de esta facultad en un momento que fue importante. La facultad empezó el año 60. 3 años atrás, el 57, no hay que olvidar que el Perú adoptó la política de las 200 millas marítimas como mar territorial y incrementamos el territorio y asumimos el área más rica de producción biológica en todo el planeta, que es frente a las costas del Perú. Y esa riqueza fue incorporada. En el año 60, cuando se crea y entra en funcionamiento esta primera facultad que se llamó Acuicultura y Oceanografía. Acuicultura ahora es una necesidad urgente, ¿no? Y ya hace 50 años había visionarios que veían esa necesidad. Pero la palabra pesquería no estuvo inicialmente, ¿no? Por alguna razón. Sin embargo, también en el año 60 se crea en el Perú, se forma a través de un proyecto de las Naciones Unidas, de la FAO, el Instituto de Investigaciones de los Recursos Marinos, que así se llamó. O sea que la Facultad de Pesquería se crea en el 60, se crea al mismo tiempo el Instituto de Investigaciones de los Recursos Marinos, ¿no? O sea que había detrás de esto algunas decisiones. Había gente que pensaba que ya teníamos el mar de 200 millas y era necesario formar personal, formar profesionales en el conocimiento de ese mar, de esa riqueza, de sus componentes y especialmente mirando su utilización racional. Entonces la facultad entra y llena ese vacío, por un lado, por el lado académico, entra por el lado de la investigación, el Instituto de Investigación de los Recursos Marinos, el año 65, cuando había terminado el 64, el proyecto de FAO, que fue 5 años, se transforma en Instituto del Mar. O sea, el Instituto del Mar se crea después del Instituto de los Recursos Marinos, cuando el proyecto de FAO culmina su contrato con el Perú. Algunos de nosotros, con mi compañero Edmundo Cochea, tuvimos la ocasión de trabajar desde estudiantes en el Instituto de Investigación de los Recursos Marinos, antes del INMARPE y después en el INMARPE, ¿no? O sea, hemos estado, o sea, que más de 50 años ya en el tema de la pesquería. Entonces, esto es importante mencionar porque hace poco hemos tenido la solución de la controversia con el país vecino sobre mar territorial, ¿no? Sin embargo, tenemos un mar riquísimo que nosotros a veces no lo usamos y ahora más que nunca no solo tenemos el mar territorial, sino tenemos el mar contiguo, ¿no? Y tenemos las costas frente a ese mar contiguo que es de explotación y que requiere, y ya está requiriendo, hay una serie de convenios internacionales para el manejo de los recursos en este mar que pertenece a todo el océano, a todos los países prácticamente de la cuenca del Pacífico, ¿no? Entonces, estos temas son importantes dentro de la profesión y que debe formarse. Entonces, aquí viene un tema. Ahora hay 10 universidades que forman ingenieros pesqueros. Y hay problemas en esto. Y la formación debe hacerse como se hizo con nosotros. Nosotros, si bien es cierto, tuvimos carencias en las facilidades de la universidad que nos dio, pero tuvimos una riqueza inmensa en los profesores y catedráticos que nos enseñaron, que estaban en Lima, mayormente sanmarquinos y también de la Universidad de Ingeniería, de la Facultad de Química, del Instituto de Geografía de San Marcos, ¿no? Y tuvimos excelentes profesores, ¿no? Entonces, esa fue la compensación que nosotros tuvimos a las carencias materiales que ahora se exige a las universidades, ¿no? Entonces, esa formación académica, científica, fue fundamental. Y nosotros reconocemos, y creo que hoy día es un día para reconocer a esos profesores que formaron y consolidaron una idea
y la necesidad de un centro de estudios que pudiese, digamos, dedicarse a eso lo que tenemos al frente del país, las 200 millas marítimas. Y esta frontera y esos pedacitos que hemos ganado Chile, pues no tiene tanta importancia como todo lo que tenemos, ¿no? A veces uno se sorprende de decisiones que se toman y hemos enviado un barco oceanográfico a ver en ese pedacito qué especies raras, monstruos marinos o qué cosas hay en ese sitio, ¿no? Cuando tenemos todo el océano para trabajarlo, ¿no? Entonces, eso significa que no estamos mirando bien lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos es y somos nosotros testigos. Hemos trabajado, algunos hemos tenido suerte de trabajar en diferentes instituciones, en la industria, pegados a las fábricas, a qué es lo que las fábricas reciben, ¿no? Cuando nosotros el año 60 empezamos, Perú ya había llegado en un espacio de 8 años más o menos, desde el 52 al 60, a ser prácticamente el primer país productor de pescado, ¿no? En desembarcos, ¿no? El crecimiento fue exuberante, desbordó todas las posibilidades, ¿no? Y por eso se requirió ya de especialistas y de instituciones que se dediquen al estudio científico para una explotación racional, ¿no? Que es lo que se busca. Entonces, el campo, de esta manera, el campo de los ingenieros pesqueros es amplio. Las leyes que soportan y que dirigen el manejo establecen en su artículo primero que los recursos pertenecen a la nación. En este momento hay algunas dudas sobre eso, pero no es el momento de tomarlo, y deben ser empleados principalmente al consumo humano, ¿no? Entonces, las necesidades académicas en la formación principalmente, no exclusivamente, de una dirección y formación de los profesionales en ese campo, en el uso de los recursos para la producción de alimentos, es fundamental, ¿no? Entonces, la profesión comenzó en estos 50 años, ha sido utilizada y hemos sido utilizados y hemos sido prestados nuestros servicios, especialmente como tecnólogos, ingenieros, tecnólogos, en el procesamiento de pescado, en fábricas de consumo humano, inclusive en fábricas de harina de pescado, ¿no? Con el tiempo, los requisitos sanitarios para las fábricas de consumo humano prácticamente ahora se aplican como requisitos también a las plantas de procesamiento de alimentos para animales. O sea que los temas sanitarios y los temas son temas fundamentales en la formación. Entonces, la formación del ingeniero pesquero es una formación muy amplia, basada en las ciencias biológicas, en las ciencias químicas, en la ingeniería y que lleva a la tecnología a un nivel más alto. La ingeniería lleva a la tecnología al nivel más alto que se pueda. Entonces, tuvimos mucho apoyo de profesores sanmarquinos de la Facultad de Ingeniería Química que fueron, y que en este momento yo quisiera recordar a algunos de ellos, para no ser larga las 50 páginas que escribí, ¿no? Pero me gustaría hacer un recuerdo de esos profesores y que ya en este momento tenemos acá y tenemos el placer de tener al doctor Quevedo como un profesor que vino muy joven, pero con muchos títulos académicos, venía de Europa y ingresó a la facultad y casualmente dio un derrotero especial a los estudios y a la enseñanza del tema relacionado con alimentos y la seguridad, ¿no? Hasta ese momento, la seguridad de los alimentos era medida y era evaluada y era un campo de los bromatólogos, que eran profesionales de muy alto nivel, pero con una mirada al tema químico. El doctor Quevedo vino y revolucionó con nuevos conceptos, donde la microbiología de los alimentos es un tema fundamental que uno tiene que tener en cuenta para hacer que los productos sean sanos, seguros y adecuados para el consumo. Entonces, somos tecnólogos en procesamiento, en alimentos y especializados en el tema pesquero.
así como él, hemos tenido la posibilidad de tener una serie de profesores que no había ningún ingeniero pesquero en ese momento. Nosotros muchas veces poníamos los cursos que iban a haber en el siguiente ciclo, ¿no? Porque nosotros éramos los más interesados después de acabar un ciclo y decimos, ¿y ahora qué vamos a estudiar? ¿Qué cursos? Entonces coordinamos con nuestros profesores y acomodamos los cursos, y así fuimos avanzando. El primer profesional científico que hay que recordar es indudable el doctor Erwin Schweger. El doctor Erwin Schweger fue un alemán, PhD, seguramente una de las grandes universidades alemanas, que llegó al Perú como asesor científico de la entonces compañía administradora del guano. Esta compañía se había creado a principios del siglo y entiendo que fue durante el gobierno del presidente Pardo, que trajo ya en 1906 un primer científico americano, el doctor Robert Coker, para ver el tema del guano. Nosotros habíamos perdido la guerra, la famosa guerra del guano y salitre con Chile, y necesitábamos la orientación para lo que teníamos, ver qué hacer con esa riqueza, que en esa época era la harina de pescado de esos tiempos. El guano era las fábricas los pájaros eran las fábricas que producían esa harina de pescado y que tenía mucho valor. Y el doctor Schweger llega el año 23 más o menos a la compañía administradora del guano como asesor científico o del departamento científico de esta compañía, ¿no? Y él, después de más o menos 30 o 35 años de una vivencia muy grande en esta compañía, viajando en los barcos de esa compañía, inclusive había barcos a vela en esa época, fue realmente un científico, y más que científico, un naturalista a la usanza de Humboldt o cualquier otro oceanógrafo, un conocedor muy grande del mar y un observador de los fenómenos marítimos, ¿no? Por su gran experiencia y compromiso y vivencia en múltiples viajes en la costa peruana e inclusive en famosos cruceros oceanográficos de entidades extranjeras. Entonces el doctor Schweger fue la pieza fundamental y nosotros lo tuvimos por 4 años, profesor, que siempre teníamos una clase de oceanografía física, una clase del litoral peruano, una clase sobre los recursos de lo que él había experimentado. A veces decía, cuando yo tiré un anzuelo que tenía en un sitio profundo a 800 metros, saqué un pescado y en el estómago encontré tal cosa, entonces él hacía sus referencias y sus ideas de cómo funcionaba. Él editó un libro que se llama El litoral peruano, que es magnífico y que es válido para todas las épocas, ¿no? En este momento podemos leer el litoral peruano y realmente nos encontramos con cosas sorprendentes de esa observación que él hacía en sus viajes. Bueno, ese fue el doctor Erwin Schweger, casado con peruana, y que estuvo con nosotros como profesor hasta el 4.º año de estudios y fue decano por 2 periodos consecutivos, o sea, durante los primeros 4 años de nuestro paso por la facultad. Después vino el doctor Víctor Cárcamo Márquez, el segundo decano. Pero antes de mencionar vamos a mencionar entre los profesores que se iniciaron en Huacho. Y tuvimos, por ejemplo, un biólogo muy interesante, es porque así como esta semana es la semana de la pesquería que se celebra, nosotros y la celebramos porque hemos adoptado a San Pedro como patrón de la profesión, como los pescadores, ¿no? Entonces, en esa época, en junio de 1960, nosotros, estudiantes en la Facultad de Acuicultura y Oceanografía en Huacho, adoptamos también a San Pedrito como patrón de nuestra profesión. Y en Huacho, los pescadores, un puerto, tenía el puerto pesquero con mucho movimiento, habían kermeses y fiestas, y nosotros para esa celebración de junio de 1960, para la festividad de San Pedrito, preparamos en la facultad con este profesor Omar Silva Rodríguez, que era un biólogo, tecnólogo,
que había sido preparado a principios de la década de los 40, cuando los americanos estuvieron durante la Segunda Guerra Mundial con una misión en Perú y trajeron el mejor tecnólogo pesquero de los Estados Unidos, el doctor Norman Jarvis, y él enseñó a un grupo de peruanos profesionales, ingenieros agrónomos, químicos, biólogos, ¿no? Enseñó tecnología, especialmente conservería, porque Perú ya era país productor de muchas conservas. Y este biólogo había aprendido con este americano a hacer salado de pescado y ahumado. Y para esa fecha trajimos de la albufera de Medio Mundo, me acuerdo, un lotecito de lisas y las ahumamos y las vendimos en esa festividad de San Pedro, en esta fecha como ahora, en Huacho, asunto que causó una cierta sensación y asombro en la localidad, ¿no? Pues les gustó mucho, no vendimos más, pero eso es una remembranza de esa época, ¿no? Ese fue Omar Silva, que estuvo al principio con nosotros, pero la formación en ingeniería y en cada vez más ciencia hizo que eso quedara en los primeros años. Y fue bueno que se enseñe la tecnología tradicional al inicio, porque era una forma de motivación a los estudiantes de agarrar pescado, enterarse de hacer las cosas que eran tradicionales en la historia humana, ¿no? Como es el salado y el ahumado de pescado. También en Huacho tuvimos un eminente zoólogo. Todavía no habíamos hecho muy poco de biología, pero ya teníamos un zoólogo marino que fue el doctor Felipe Ansieta Calderón, que había estudiado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos y después fue profesor en la Universidad de Trujillo, ¿no? Infortunadamente lo tuvimos un semestre, pero eso fue también un hombre de mucho conocimiento, un especialista en zoología acuática. Y comenzamos con eso, del primer ciclo, zoología acuática, tecnología. Y lo pudimos invitar hace unos 10 años atrás, cuando estábamos en el Instituto Tecnológico Pesquero, antes, porque tenía su familia en Venezuela, y antes de irse a Venezuela, falleció ella, a este eminente biólogo que después fue director, tuvo un cargo importante en el Instituto del Mar, inclusive participó en expediciones con Jacques Cousteau. Cuando Jacques Cousteau estuvo en Perú, en el lago Titicaca y en el Amazonas, él acompañó a esta expedición. También rendimos homenaje hoy día al doctor Víctor Cárcamo Márquez, un eminente bromatólogo, o sea, un estudioso de los alimentos, químico y bioquímico en esencia. Creo que había estudiado en Alemania. Recuerdo que viniendo de unos estudios que había hecho en Escandinavia, viene con su hijo. Por barco en esa época viajábamos en barco, ¿no? Estuve con el hijo del doctor Cárcamo. Y él fue el que enseñó bromatología, enseñó química, enseñó los primeros sistemas de evaluación, ¿no? La cromatografía en papel. Él nos enseñaba estas técnicas modernas, que después vino capa fina, y bueno, y ahora hay cosas muy sofisticadas en ese campo de cromatografía. Pero fue una de las personas que consolidó mucho los criterios de alimentos, análisis, y muchos de nosotros terminamos siendo, algunos de nosotros, laboratoristas en los laboratorios privados, principalmente por esta influencia tan notoria en la parte química de los alimentos. Ese fue el doctor Víctor Cárcamo Márquez, que también fue, creo que, químico del hipódromo, ¿no? Para ver toxicidades en caballos de carrera, ¿no? Pero ese fue una persona que había sido fundador de la Facultad de Ciencias de San Marcos. Ahí también el primero que organizó el primer laboratorio de bromatología de la Municipalidad de Lima, allá por el año 35, 40, ¿no? El doctor, otra persona que también fue importante en la parte de la ciencia del ambiente, ¿no? Porque fue fundamental
en nuestra enseñanza de que haya científicos con muchísima experiencia práctica en el ambiente, porque después la aplicación de la explotación de ese ambiente, ya desde el punto de vista de ingeniería vinieron después otros profesores, ¿no? Y en este caso me refiero a un meteorólogo, climatólogo, el ingeniero Carlos García Méndez, y que el mismo doctor Schweiger lo menciona como un apoyo muy grande de discusión y comentarios cuando escribió su libro El litoral peruano. También le rendimos homenaje a personas de gran experiencia en estos temas. También corto tiempo estuvo, algunos años, pocos años, nada menos que el doctor Gastón Ponce y Musso. Nos enseñó el curso de físico-química, después fue 10 años rector de San Marcos, ¿no? Entonces siempre hemos tenido muy buenos profesores. Por supuesto, el doctor Fernando Quevedo, que también ingresó muy joven y nos enseñó la microbiología alimentaria, que es fundamental en la carrera de los que escogemos la línea de tecnología, ¿no? La tecnología nuestra está dirigida al procesamiento, a la utilización de los recursos, principalmente en el consumo humano u otro consumo animal, ¿no? Y ahí la microbiología representa un tema fundamental y básico, y ahora cada día más, ¿no? Finalmente, quisiera mencionar que con el objeto de llevar la tecnología al máximo nivel de ingeniería, ingresaron a trabajar profesores, muy buenos profesores de la Facultad de Química de San Marcos, y entre ellos estuvo el ingeniero Cristian Curay Benítez, que fue profesor durante varios años, y yo no sé si alguien me dijo que había viajado a Venezuela o se había radicado o está de vuelta, no he podido contactar, pero fueron digamos, piezas claves dentro del sistema de enseñanza de los primeros años, de las primeras promociones, de los primeros años de la Facultad de Oceanografía y Pesquería, ¿no? Con eso quiero terminar y manifestar esto, que ese es un recuerdo y deberíamos, hacemos en este momento, me toca hacer un homenaje a ellos que consolidaron nuestra formación académica. Con esto no quiero alargar la cosa y agradecer a la mesa y a ustedes por la atención. Muchas gracias. Continuando con el programa, tenemos la distinción a la Universidad Nacional Federico Villarreal por su boda de hora. Previamente voy a dar lectura sobre la Universidad Nacional Federico Villarreal. Universidad Nacional Federico Villarreal. La Universidad Nacional Federico Villarreal se creó como universidad autónoma el 30 de octubre de 1963, mediante ley número 1469 promulgada por el gobierno constitucional del presidente Fernando Belaúnde Terry. La Universidad Nacional Federico Villarreal ostenta con orgullo el nombre del insigne sabio peruano Federico Villarreal, quien durante su vida incursionó en casi todos los campos del saber humano, dedicándose íntegramente al estudio de las ciencias, la investigación y a la docencia. El origen de la Universidad Federico Villarreal se remonta a la época en la que funcionó como filial de la Universidad Comunal del Centro del Perú, de acuerdo a las especialidades que ofrecía. En 1961 se reconoció a la Universidad Comunal del Centro como Universidad Nacional del Centro del Perú. Al surgir diferencias con la sede central, los docentes y estudiantes de la filial Lima, en sesión del Consejo Universitario el 21 de enero de 1963, declararon su autonomía y solicitaron al gobierno se le reconozca como tal. El 18 de octubre de 1963, el Congreso de la República, presidido por el senador Julio de la Piedra, aprobó la ley 1469-2, que reconoce como Universidad Nacional Federico Villarreal a la ex filial de Lima, promulgada por el gobierno central el 30 de octubre del mismo año. El 24 de mayo de 1964 se eligió al doctor Óscar Herrera Márquez como primer rector. Las primeras facultades fueron Comercio, Contabilidad y Cálculo Actuarial, Economía, Estadística y Finanzas, Administración Pública y Privada, y Acuicultura y Oceanografía. Su decano, el doctor
Edwin Schroeder. Actualmente, Villarreal cuenta con 18 facultades, 60 escuelas profesionales, un centro preuniversitario, una escuela universitaria de posgrado y una de educación a distancia, donde se forman a los profesionales con las exigencias del mundo actual. La conducción de esta importante casa de estudios recae en la persona del doctor José María Viaña Pérez, actual rector de la Universidad Nacional Federico Villarreal, la doctora Nancy Olivero Pacheco como vicerrectora académica y el doctor Feliciano Timoteo Oncebay Espinosa, vicerrector de investigación. Un fuerte aplauso para la Universidad Federico Villarreal. Vamos a hacer las distinciones respectivas a las autoridades, para la cual invito al presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera, ingeniero Alejandro Martínez Albán, para condecorar al rector, doctor José María Viaña Pérez. Invito al ingeniero Carlos Chimomura Ura para condecorar a la vicerrectora académica doctora Nancy Olivero Pacheco. Un fuerte aplauso para él. Invitamos al ingeniero Alejandro Martínez Albán para condecorar al vicerrector de investigación, doctor Feliciano Oncebay Espinosa. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas noches. Ingeniero Alejandro Martínez Albán, presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera. Señor ingeniero Carlos Chimomura Ura, paz decano del Colegio Consejo Nacional. Ingeniero Nicolás Hurtado, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Pesquera. Ingeniero Luis Merino Félix, secretario del capítulo de Ingeniería Pesquera. Doctora Nancy Olivero Pacheco, vicerrectora académica de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Señor doctor Feliciano Oncebay Espinosa, vicerrector de investigaciones.
señores decanos presentes, ¿no? Decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, ingeniero Santa Cruz, doctora Blanca Cárdenas, decana de la Facultad de Contabilidad, doctor José Julio Rodríguez Figueroa, decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica, señor doctor Víctor Taquí Ávila, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, señores Fernando Quevedo Ganosa, profesor de la Facultad de Pesquería, Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y Acuicultura, como se llama ahora la facultad, ¿no? El señor Carlos Alegre Salazar, ingeniero. Lo felicito realmente por esa magnífica historia que ha hecho de la Facultad de Pesquería, que yo no la conocía, sinceramente le digo. Acá está el doctor Tevez también, el doctor Néstor Tevez, que ¿hacia dónde está Néstor? Que no lo veo, está por allá. Néstor Tevez, que es uno de los profesores más antiguos de la universidad, no estoy diciendo yo, sino más antiguo. El doctor Tevez ha sido decano en varias oportunidades de la facultad y es una de las personas que conoce muchísimo de la universidad y sobre todo de pesquería. En una facultad que se encuentra ubicada en el distrito de Miraflores, ¿no? Nosotros, la universidad creció muchísimo desde que se inició en el año 1963 y que tuvieron brillantes profesores la idea de fundar esa universidad, como don Javier Pulgar Vidal, que fue el impulsor de esto, junto con Ramiro Prialé, que fueron los que hicieron todo el trabajo, que fue muy duro, ¿no? Al principio, desde años 60, que era la filial, y cómo fue caminando la universidad para el año 63 ser promulgada como Universidad Nacional, el 30 de octubre, que hemos cumplido recién 50 años. Somos una universidad muy joven, pero a pesar de solamente tener 50 años, somos la segunda universidad más grande del país, después de San Marcos, porque San Marcos es San Marcos. Y nosotros todos hemos provenido de San Marcos. La Universidad Villarreal se ha formado a base de San Marcos en diferentes facultades, ¿no? Y también de las universidades antiguas como la Universidad Nacional de Ingeniería, sin duda alguna. Entonces, ahora ya la universidad camina ya con sus egresados, que tenemos muchísimos y muy reconocidos, como el señor presidente del capítulo, que es un reconocido docente de la Facultad de Pesquería. Que además de eso, la facultad cuenta con magníficos profesores ingenieros. Desde su primer decano, el doctor Erwin Schweger, a lo que ya han hecho la alocución de cómo él es que hizo tanto por la facultad y que llegó a ser 2 veces decano. Desde ellos, después el ingeniero Cárcamo y todos los que vinieron después. La facultad además cuenta pues ahora con unas islas que nos han dado para poder hacer práctica a los estudiantes. Una de ellas es la que está en Pachacamac, ¿no? Y la otra en Los Chimus, en Chimbote. Entonces, donde van los alumnos a hacer sus prácticas. Sin duda alguna, recuerden que somos una universidad nacional y que siempre el Estado nos maneja a nosotros no con el cariño que debería manejar. Hablan mucho de la investigación y sin embargo no dan nada de para la investigación. Simplemente dan problemas. Entonces, cuando tratan los que son políticos de hacer algo por la universidad peruana, hacen todo lo contrario. Tratan de desprestigiarla más bien, en lugar de dar los recursos que deberían darnos para la investigación. A pesar de ser una universidad grande, nosotros contamos con una escuela universitaria de posgrado que es la primera del país. Tenemos 6.000 alumnos, tanto en maestrías como en doctorado. Y son más de 40 especialidades, maestrías y 13 o 14 doctorados, no recuerdo bien en este momento. Pero tenemos muchísimas especialidades. Y solo la gente sale muy satisfecha por la calidad que se da en la docencia de posgrado.
Tenemos una escuela universitaria de educación a distancia también. Tenemos un centro preuniversitario. Es decir, la universidad ha crecido muchísimo. Tenemos 2.500 profesores. Tenemos más de 1.000 trabajadores. O sea, en pocas palabras, es una comunidad universitaria que tiene aproximadamente 35.000 personas, porque en pregrado tenemos 23.000 alumnos. O sea, todos trabajamos con el ahínco que debe hacerse por la formación, y pesquería es una de ellas. Es una especialidad muy requerida, muy querida además. Nosotros tenemos en el Callao, tenemos un fondo que se llama el Fondo Oquendo, que es muy grande, tiene 135.000 metros cuadrados, tiene más de 13 hectáreas. Y ahí funciona pesquería. La vamos a reactivar. Teníamos una planta de envases en la época de Néstor Tevez, funcionaba muy bien. Entonces, desgraciadamente se ha ido desactivando, y nosotros que hemos regresado a la universidad a tomar la batuta de ella, estamos nosotros dándole el impulso para nuevamente volver a tener esta envasadora y estar haciendo convenios. Hemos hecho un convenio con el gobierno regional del Callao, que es tan importante para nosotros trabajar ahí ¿cómo se llama? Con la sardina, me parece, sí, con las sardinas para hacer envase, para hacer galletas de sardina también. Entonces, con algunas compañías grandes que existen, que muchas veces nosotros desconocemos, y tenemos que estar preguntando nosotros a los especialistas, porque aquí es cuestión de especialidad, ¿no? Entonces, y pesquería es una especialidad pues muy importante, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos con un congresista que es muy entusiasta, el congresista Wong. Entonces, el congresista Wong es uno de los interesados en la harina de pescado para hacer las galletas de consumo humano. Un día inclusive hemos hecho una degustación en la facultad y las galletas no saben a pescado, por si acaso. Entonces, es una galleta de muy buen sabor. Entonces, después de ver todas estas cosas y realmente haber escuchado la historia de la facultad por intermedio del profesor ingeniero Alegre, realmente poco puedo decir yo de la facultad. Ya todo está dicho, más bien esto debería estar escrito. Lo hubiéramos necesitado nosotros. Ahora de los 50 años vamos a decirle al doctor Tevez que lo convoquemos a él para que nos haga una historia en el libro que estamos escribiendo de los 50 años de la universidad, el libro de oro, y decir algunas cosas. Nos gustaría que colabore con nosotros en esta partecita. Es muy interesante lo que usted ha dicho, realmente interesante. Yo lo felicito por esa memoria que tiene usted, porque ha hecho recordar. Yo trato también de acordarme. Yo soy formado en San Marcos, yo no soy de Villarreal, porque ahí hemos venido. Yo soy, imagínense, ustedes son pesqueros, yo soy médico. Entonces, totalmente opuesto pues, a lo que es esto. Yo trato de acordarme también de mis maestros, que he tenido muy buenos. Y lógicamente esos profesores que fueron mis profesores en San Marcos, fueron a Villarreal. Todos a formar la Facultad de Medicina de Villarreal, que se creó en el año 1967. Y fueron grandes maestros. Entonces, como consecuencia, esa es la historia de la Universidad de Villarreal. Ha venido gente de fuera a formar las diferentes facultades. Como ya ha dicho el ingeniero Alegre, fueron 5 facultades las que se formaron. La Facultad de Administración, la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, la Facultad de Pesquería, la Facultad de Educación y se me queda una, me falta, y la Facultad de Economía. Esas fueron las 5 facultades que se crearon en el año 1963. Ahora son 18 facultades y me dicen más de 60 carreras profesionales. He querido decirles estas cosas y felicitarlos a ustedes y agradecerles al colegio por esa gentileza que han tenido de reconocer a la Universidad Villarreal por estos 50 años que hemos cumplido. Y créanme ustedes que nosotros seguimos trabajando, seguiremos nosotros colaborando en lo que ustedes crean conveniente y pedirles el apoyo que necesitemos en el momento que así sea. Muchísimas gracias. Señor rector de la Universidad Federico Villarreal,
señora vicerrectora académica, señor vicerrector de investigación, colegas, presidentes de capítulos, amigos todos. Yo diría que por suerte nuestro decano departamental no está porque estamos en familia. Él no es de Villarreal, el que habla así, igual que ustedes. Pero me encargó, hemos estado todo el día con un tren de trabajo fuerte. A las 8 de la mañana estuvimos desayunando en el Sheraton con Sensico. A las 11 de la mañana hemos estado teleconferencia con el Colegio de Ingenieros de España, porque estamos viendo el tema de la autorización para que puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Colegiatura temporal que tenemos, pero nuestros amigos españoles no quieren temporal, quieren una colegiatura ordinaria, ¿no? Entonces les pedimos reciprocidad. Y bueno, ahí estamos negociando. Y hemos estado en la tarde también trabajando con unos ingenieros agrónomos, y me dijo de que si no llegaba yo lo representara. Igual el decano nacional también me dijo, represéntame, estoy representando a 2 decanos. Creo que eso es bueno porque estamos en familia. El Colegio de Ingenieros estamos trabajando intensamente porque nuestros profesionales tengan igualdad de condiciones en el extranjero. Hemos dado pasos importantes. En el 2016 se va a realizar un Congreso Mundial de Ingeniería en nuestro país. En el 2017, los ingenieros del Perú van a poder desenvolverse dentro de los países de APEC, van a estar autorizados. Entonces, son 2 avances muy importantes que se han tenido en estos tiempos. Cuando asumimos el control del Colegio de Ingenieros, hemos encontrado pues un colegio que tenía que regularizar muchos aspectos de su vida institucional. Felizmente eso se ha logrado. Solamente hay un consejo departamental que todavía no hemos podido regularizar, que es el de Huaraz, Ancash Huaraz, ¿no? Hay todavía problemas, pero ya el resto de consejos departamentales ya se ha regularizado plenamente. Nuestro país es así, pues, ¿no? Las instituciones son así. Entonces, estoy seguro que esto no es solamente del Colegio de Ingenieros, es de la mayoría de las instituciones. El escuchar al ingeniero Alegre, que por cierto, hace unos días también el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros le ha otorgado la medalla de mérito de la ingeniería, ¿no? Es una condecoración muy importante para los ingenieros. Y en el Consejo de Lima se ha también condecorado a 2 buenos ingenieros, ¿no? A Henry Quiroz, que acá está con nosotros, y al ingeniero Jaime Sobrero Taira, por haber sido pues el primer ministro pesquero, ¿no? Y bueno, ojalá pues en un futuro hayan otro ministro pesquero. En el Colegio de Ingenieros del Perú también hemos podido tener felizmente un decano, ¿no? Pesquero. Entonces, los profesionales pesqueros hemos estado siempre trabajando desde los inicios. Lo ha recordado mi tocayo Carlos de Alegre. La formación de la universidad
y los estudiantes en el tercio estudiantil batallando permanentemente para que podamos tener una personería más fuerte dentro de la Universidad de Villarreal. Ha sido un trabajo fuerte. Por suerte nos tocó, cuando nos colegiamos, también batallar para que los pesqueros seamos reconocidos como capítulo, ¿no? Ustedes entenderán, 11 capítulos y muchas especialidades de la ingeniería que querían tener capítulo. Nosotros pudimos pues ser capítulo. Entonces los ingenieros pesqueros pues han estado siempre atentos en el desarrollo institucional y profesional. Realmente, al verlos a mis colegas, que no han venido todos, he estado viendo la lista, pero con los que están creo que nos damos por satisfechos. No solamente la primera promoción, sino veo rostros de otras promociones que realmente a mí me motiva, me emociona también, ¿no? Poder verlos, porque me doy cuenta que los años han pasado, ¿no? Han pasado, son 50 años, pero hemos andado, creo, mucho. Felizmente no nos hemos cansado mucho. Todavía creo que tenemos cuerda para el rato. Fernando Quevedo es uno de los catedráticos que insignia dentro de la universidad. Hemos tenido, sí, muy buenos catedráticos, liderados por Erwin Schwerer, ¿no? Es un ingeniero alemán que sentó cátedra, pudo atraer a otros profesionales y en el camino fuimos abriendo trocha. Las nuevas generaciones podrán tener alguna mejor facilidad. Ya nuestro rector nos ha informado los avances que se están dando y creo de que podemos darnos por satisfechos en estos primeros 50 años. Ya vendrán otros 50 años, ¿no? Que con la tecnología médica esperemos que podamos estar. Realmente me da muchísimo gusto verlos. No estamos todos, pero estamos, ¿no? Nuestro presidente del capítulo siempre está muy solícito en hacer eventos, etcétera. Y el Colegio de Ingenieros, su Consejo Nacional siempre está dispuesto a colaborar con este capítulo. Y el Consejo de Lima también. Creo que puedo estar autorizado de poder comprometer al Consejo de Lima y al Consejo Nacional. Por algo, pues son las canas, ¿no? Uno es mayor que los decanos en edad y hay algunas pues preferencias que felizmente las tengo dentro de nuestros profesionales. Yo me aparté cuando fui decano nacional en el año 83, me aparté por mucho tiempo, cerca de 25 años que me aparté, y después he vuelto, ¿no? Con un segundo aire. He vuelto convocado por los decanos y acá estoy. Creo que esto nos da mayor vigor, las responsabilidades. Señor rector, quiero enviar en nombre del decano nacional y del decano departamental nuestros saludos a la universidad y a todos los ingenieros pesqueros. Un fuerte abrazo en este nuevo aniversario. Estamos juntos, marchando juntos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.